sientas desmayar, y que ya no hay fuerzas para continuar. Has pensado abandonar ese sueño, ese anhelo que en tu alma está. La mente dice no, nada puedes hacer, pero tu corazón no para de creer. Y la montaña se encuentra frente a ti, mas yo sé que la cruzarás si lo puedes ver. Puedes pelear más y se ve como si el camino llegó a su final. Cuando nadie en ti crea, cuando te cierren las puertas, por favor no te detengas, porque debes continuar. La esperanza te hará mirar más allá, y la fe te da la fuerza de creer que vencerás. Ahora es tiempo de avanzar y del pasado olvidar y celebrar lo que vendrá. Juntos cantar, yo está a tu lado, tú tienes todo lo necesario para levantarte y creer. Oh, yo Dios les bendiga, hermanos. Estamos aquí para compartirles la palabra del Señor. En el nombre del Señor pedimos que tu corazón sea abierto para que puedas entender esta palabra. Hoy nuestro tema se llama contraste. ¿Y por qué le pusimos así? Bueno, quiero darte una definición que el diccionario nos habla. Contraste quiere decir oposición, contraposición o diferencia notable que existe entre personas o cosas. Esa es la definición que nos da el diccionario. La Biblia nos dice en Romanos 4:17, como está escrito: te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios a quien creyó,
el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Hay un contraste en muchas cosas de la vida. Hay cosas que te agradan, hay cosas que no te agradan, hay cosas que están bien, hay cosas que están mal y bueno, podemos decir que hay dos situaciones en cada cosa. Pero a veces nos hemos sentido que Dios nos habla, Dios nos dice algo, cómo Dios nos ve y a veces nosotros no le creemos a Dios, ¿sí? Sino que nosotros vemos nuestra condición, vemos nuestra situación, vemos nuestra enfermedad, vemos nuestra decadencia, vemos nuestra falta de espiritualidad, pero Dios nos ve de una manera diferente y ahí es el contraste del cual te quiero hablar en este día. Vamos a estar hablando hoy acerca de un personaje, pero para que podamos entender, y antes de decirte quién es este personaje, quiero llevarte un poco de historia dentro de la Biblia. Nos vamos a ir a Jueces en el capítulo 6, versículos del 1 al 10, y dice la palabra así. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años, y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, subían y los atacaban, y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban qué comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas con gran multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía a Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: Así ha dicho Jehová Dios de Israel: Yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Os he librado de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché delante de vosotros, y os di su tierra. Y os dije: Yo soy Jehová vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Esta historia nos muestra la triste situación que estaba viviendo el pueblo de Israel en el tiempo de los jueces. Es muy triste. Ellos no obedecían a Dios. Y la primera parte del verso 6 dice que los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Dios. Y en la última parte del verso 10 que ya leímos, este profeta les dice: no habéis obedecido a mi voz. Y es la voz de Dios la que tenemos que obedecer. Pero lamentablemente el pueblo de Israel estaba en una situación muy lamentable. Entre madianitas, entre amalecitas, entre los hijos del oriente que venían contra ellos y que empezaban a empobrecer a Israel de una manera tremenda porque devastaban completamente la tierra. Los hijos de Israel clamaron a Dios, pero no se arrepentían. Ellos no se arrepentían, ellos no, solamente clamaban y decían: Dios, ayúdanos, pero sus acciones, sus maneras de buscar a Dios no cambiaban. Sabes, a lo mejor estamos pasando por esta situación. A lo mejor estamos haciendo que Dios no conteste nuestra oración por nuestra falta de compromiso, porque no estamos haciendo las cosas correctamente. Muchas veces estamos haciendo lo malo delante del Señor. Nos vienen calamidades, como en el caso de Israel, nos vienen situaciones bien difíciles y aparentemente, como dice el verso 6, clamamos a Jehová, clamaron ellos a Jehová, pero sin en cambio no los escuchó. ¿Por qué? Porque no habían obedecido a su voz. Mira, yo puedo decir: ay Dios, ayúdame, aun cuando yo no me arrepiento. Tiene que haber un verdadero arrepentimiento, un genuino arrepentimiento en mi corazón, un cambio de vida, para que Dios pueda escuchar mi vida, mi clamor. Por eso es tan importante que nosotros vivamos dentro de la voluntad del Señor. La situación del pueblo de Israel en este capítulo 6 de Jueces nos está mostrando la situación que mucha gente está viviendo en estos días. A lo mejor es tu caso, hermano. A lo mejor estás viviendo, estás pasando por esa situación
donde tu vida está siendo devastada, donde estás viviendo ataques tras ataques y donde tú clamas a Dios, pero parece que no responde. Bueno, tal vez hay dos cosas por las cuales Dios no responde. Estás haciendo algo malo delante de Dios y no has obedecido la voz de Dios. Sí, tristemente, esa es la condición que se está viviendo y que el pueblo de Israel estaba viviendo. El contraste que nosotros vamos a ver, lo que nosotros vamos a estar mirando. ¿Y por qué tomé el versículo de Romanos 4:17, que en la última parte que dice que Dios llama a las cosas que no son como si fuesen? Es porque Dios quiere hacer un cambio en nosotros. Dios nos está mirando de una manera, pero nosotros nos estamos mirando de otra manera. Hermano, dejemos de hacer lo malo. Empecemos a obedecer al Señor y te aseguro que nuestro clamor, Dios lo va a escuchar en el nombre del Señor. Bien, vamos a entrar entonces con nuestro personaje de hoy. Nuestro personaje de hoy se llama Gedeón. Y este Gedeón, este hombre llamado Gedeón significa leñador o talador. Y algunos dicen que significa gran guerrero. Y aún en estas definiciones de lo que mucha gente dice hay un contraste. Mientras unos dicen que es leñador o talador, otros dicen que es un gran guerrero. Y vamos a ver el porqué. En Jueces, en el capítulo 6, versículo 11 al 16, la Biblia nos dice así. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Josías Abiseraíta, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo, ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Y mirándole Jehová le dijo, ve con esa tu fuerza y salvarás a Israel del mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. En esta porción, donde encontramos ya a nuestro protagonista llamado Gedeón, encontramos varias situaciones. Él está trabajando para esconder el trigo. Él está trabajando para esconder el poco alimento que tiene de mano de los madianitas. ¿Recuerdas que en el pasaje anterior decía que ellos se habían hecho cuevas y varias cosas fortificadas para esconderse de los madianitas? Pues yo imagino que este hombre Gedeón estaba ahí escondiendo el trigo en ese lagar para que los madianitas no lo vieran y ellos pudieran que comer. Viene lo inesperado. Un ángel de Dios, el ángel de Jehová, se le aparece, le habla y le dice cosas tremendas. Le dice, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Hay tres cosas que Dios le dice a través del ángel. 1, Jehová está contigo. Tú eres un varón esforzado, número 2. Y 3, eres un varón valiente. Así es como Dios ve a Gedeón. Pero recuerda que Gedeón está temeroso como todo el pueblo de Israel. Está trabajando y sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Pero sin en cambio Dios viene y le dice, Jehová está contigo. Eres un hombre esforzado, eres un hombre valiente. Así es como Dios está mirando a Gedeón. ¿Sabes? Así es como Dios nos ve también a nosotros. Porque recuerda que nosotros ahora todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. Gedeón no cree a las palabras. Gedeón no da crédito a las palabras del ángel de Jehová. Y lo vemos en el versículo 13 porque Gedeón empieza a hablar y dice, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Gedeón
Y el pueblo de Israel sabía por qué les había venido todo esto. En el pasaje anterior habíamos visto que habían hecho lo malo delante del Señor. Clamaban, pero no se arrepentían y no habían obedecido a la voz de Dios. Gedeón le dice, ¿y dónde están todas tus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y le reclama. Le dice, bueno, yo he escuchado que Dios es poderoso, yo he escuchado. Mira, muchas veces hemos escuchado demasiadas cosas, pero no hay cómo vivirlo. No hay cómo nosotros hacer esto una realidad en nuestras vidas. Si Dios ha hecho grandes cosas en nuestras vidas, hermano, no nos vayamos nada más por oídos de otros. Vamos a dejar que Dios haga cosas grandes cuando nosotros dejemos de hacer lo malo delante del Señor, cuando obedezcamos su voz y cuando nuestro clamor sea escuchado. En la última parte del verso 13, Gedeón sigue con sus reclamos y le dice, y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Hay un contraste entre la plática del ángel de Dios y Gedeón. El ángel de Dios le está diciendo, tú eres un gran guerrero, tú eres esforzado, eres valiente, Jehová está contigo. Pero aquel dice, pero Él nos ha desamparado, Dios nos ha desamparado, Dios nos ha dejado. ¿Cómo es posible? Si Jehová está con nosotros, como dices, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Y hermano, encontramos un contraste donde una persona celestial está hablándole algo bueno y el otro empieza a sacar toda su frustración. Aquí encontramos el contraste de lo que les estoy hablando, porque el tema de hoy. Lo que está sucediendo en las vidas de mucha gente es que, y a lo mejor en nuestras propias vidas, es que Dios nos está diciendo algo, pero no lo creemos. Y empezamos a sacar nuestra frustración, nuestras dudas, nuestro desánimo, nuestras situaciones malas, y empezamos ahí a vivir y a sacar todas esas cosas malas. Así estaba la situación. Jehová está contigo y aquel dice, pero pues si Dios está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido esto? Por la situación que están viviendo. Es que Él los ha desamparado, es que esto, y empezamos con puros reclamos, hermano. No. Mira, lo que me llama la atención es que después de las palabras de Gedeón del versículo 13, Dios le habla y le dice, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de las manos de los madianitas. ¿No te envío yo? Le dice, yo soy Dios, te estoy enviando. Dios le dice, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. Ahora, vamos a ver. Él estaba miedoso, él tenía temor, como todo el pueblo de Israel. ¿Cuál fuerza? ¿Con qué poder? Y realmente lo dice en el verso 15. ¿Sí? Aquí encontramos otro contraste. Mientras Dios le dice, ve con tu fuerza y salvarás a Israel de manos de los madianitas, en el verso 15 Gedeón responde y dice, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Entonces nos empezamos a menospreciar a nosotros mismos. Dios nos está mandando, Dios nos está dando una orden, nos dice, no te envío yo, ve con tu fuerza y salvarás a Israel de mano de los madianitas. Tú tienes el poder de Dios en tu vida, tú tienes mi poder en tu vida. Ve con tu fuerza. Pero él no lo cree. Dice, ¿cómo si somos muy pobres? ¿Cómo si yo soy el menor de la casa de mi padre? Y empezamos a cuestionar, empezamos a vivir, empezamos a decir, Ay, hermano, hay un contraste aquí. Dios nos dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece y nosotros estamos ahí. Pero ¿cómo? Mira, ¿cómo esto? ¿Sabes por qué empezamos nosotros a tener ese contraste en oposición a lo que Dios nos dice? Porque es una oposición a lo que Dios nos dice en nuestra mente, en nuestro corazón. Es porque, vuelvo a repetirte, estamos haciendo lo malo delante del Señor y Dios no nos escucha porque no estamos haciendo las cosas correctas. Y es verdad, hay una frustración en las vidas. Gedeón estamos viendo que vivía en una frustración. Gedeón estamos viendo que vivía en un contraste a lo que Dios le estaba diciendo. Pero ¿cuántas veces nosotros no nos vemos así? Mira, Dios nos ve de una manera y nosotros nos cansamos de decirles que estamos viviendo de otra manera.
o haciendo otras cosas. Al verso 15 hay una respuesta de parte del Señor, donde Dios le dice, y Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y vas a derrotar a los madianitas como a un solo hombre. Dios le dice, ciertamente yo estaré contigo. Y aquí encontramos, hermano, algo bien tremendo. Dios está hablando. Mira, escucha las palabras que Dios le dice a Gedeón. Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de las manos de los madianitas. ¿No te envío yo? Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo. Ahora escucha las palabras de Gedeón. Si Jehová está conmigo, ¿por qué nos ha sobrevenido esto? ¿Dónde están las maravillas que nos contaron nuestros padres? Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. ¿Con qué salvaré yo a Israel? Mi familia es la más pobre en Manasés y yo soy el menor de mi casa. ¿Te das cuenta el contraste de lo que está viviendo o que se está dando en esta conversación? Es una conversación completamente divina y una conversación completamente humana. Hermano, es tiempo de creerle a Dios. Es tiempo de hacer las cosas completas. ¿Sabes? Algo que me llama la atención de Gedeón es que en los siguientes versículos, Gedeón toma una posición diferente a los versículos anteriores. Mira, te voy a leer los versículos 17 en adelante de Jueces 6. Y Gedeón respondió, yo te ruego que si hallado gracia delante de ti, me dé señal de que tú has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió, yo esperaré hasta que vuelvas. Y entrando Gedeón, preparó un cabrito y panes sin levadura de una efa de harina, y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla, y sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina. Entonces el ángel de Dios le dijo, toma la carne y los panes sin levadura y ponlos sobre esta peña, y vierte el caldo, y él lo hizo así. Y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura, y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura, y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Había una señal. Él dijo, bueno, si yo he hallado gracia, dame una señal. Y la señal estuvo ahí. Y lo más tremendo es que viendo Gedeón, que era el ángel de Jehová, entonces él entiende y dice, Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara. O sea, él entiende la situación, eso lo encontramos en el verso 22. Él dice, Señor, he visto al ángel de Jehová cara a cara. Pero Dios le dice en el verso 23, paz a ti, no tengas miedo, no morirás. Fíjate lo que le dice Dios, paz a ti. Cuando tú empiezas a creerle a Dios, hermano, lo que te empieza a inundar es una paz. Mientras Gedeón seguía alegando, mientras Gedeón seguía en contraste a todo lo que Dios le decía, su corazón estaba sin paz, estaba inseguro, estaba desorientado. Pero cuando Dios le dio la señal y vio realmente la situación, Dios lo bendijo con paz. Y no solamente eso, el verso 24 dice que edificó ahí Gedeón un altar y lo llamó Jehová Shalom, que significa Jehová es paz. Hay muchas cosas que podría decir de Gedeón. Hay muchas cosas que yo podría decir de este varón. Podríamos seguir hablando acerca de él. Pero la palabra de hoy, contraste, tiene como punto mostrarte lo que Dios te dice a ti. Todo lo que Dios te ve y cómo te ve y lo que Dios te dice. Y a veces lamentablemente el contraste que nosotros hacemos con lo que Dios nos dice y que a veces no creemos.
Algo que me llama mucho la atención es que Dios lo bendijo con paz. Él levanta un altar y lo llama Jehová es mi paz, Jehová Shalom. Hermano, necesitamos entender la importancia de vivir en armonía con lo que Dios nos dice que nosotros somos. Recuerda el versículo que dice que Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Mientras estamos pasando situaciones difíciles, Dios nos está mirando de una manera diferente. Pero a veces nosotros nos empeñamos en mirar las cosas malas. Nosotros nos empeñamos en dudar por las cosas malas que vemos. Pero déjame decirte que cualquiera que sea tu situación, es mejor quererle a Dios. Quiero decirte algo de parte del Señor. Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Ve con tu fuerza. Ciertamente Dios está contigo. Paz a ti, no tengas temor. Es importante que nosotros creamos a las palabras de Dios. Dios está llamando en nuestras vidas las cosas que no son como si fuesen. Ve tu vida como Dios la está mirando. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mientras Dios estaba mirando a Gedeón como un varón esforzado y valiente, como alguien que tenía fuerza para salvar, como alguien que tenía la misma presencia, como alguien que era bendecido con paz, Gedeón no estaba viendo las cosas correctas. Vamos a creerle a Dios. Si Dios nos dice lo que somos, yo le voy a creer. Si la Biblia dice que yo soy perdonado y bendecido, yo le voy a creer. Si la Biblia dice que yo soy redimido y soy más que vencedor, yo le voy a creer. Y no voy a estar en contraste a lo que Dios dice. Voy a estar creyendo en el nombre del Señor. ¿Y sabes qué va a pasar? Dios nos va a bendecir con paz. Es importante que vivamos creyéndole a Dios. Ya no vivas en contraste a la palabra. Vive en unidad a la palabra. Paz a ti, hermano. Paz a ti que me estás escuchando. Y pido que seas lleno del poder, del amor y de la misericordia de Dios en todo momento. Dios con ustedes, siempre.